Ahí estamos grabando. Bueno, a ver. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo un poquito más cortito, para hacerlo más fácil, y incorporar la parte de los legajos. Así lo vemos acá. La idea es la siguiente. Cuando yo tengo un esquema de relación, siempre voy a tener un conjunto de atributos, como en este caso, que son los proyectos, o todos los atributos de proyecto, ¿sí? Y en este caso las etapas de ese proyecto, lo que me marcaba las etapas de ese proyecto. Vimos también que por dependencias funcionales, encontramos que ese número de proyecto me determinaba a todos los valores del proyecto, y que con número de proyecto y número de etapa podíamos encontrar el resto. A ver, lo complejo sería que encontráramos una clave primaria, que es lo que les enseña a hacer el apunte de teoría, encontramos una clave primaria completa de todo este esquema de relación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dado ese valor nosotros encontremos todo el resto. Y eso se hacía, que eso lo vimos en la clase pasada, por eso por ahí no se los repasé hoy y no quedaba claro, eso se hacía utilizando los axiomas de Armstrong. En este caso es fácil. ¿Tá? ¿Por qué? Porque debido a que yo tengo dos dependencias funcionales acá, después lo vamos a hacer con el ejercicio completo, pero teniendo estas dos dependencias funcionales, y estando el número de proyecto como atributo en la segunda dependencia, ¿sí? Nosotros podríamos decir que todo esto, vamos a volver a copiar, que todos los atributos, ¿sí?, que están en el determinado con número de proyecto podrían estar acá. ¿Sí? ¿Puede ser? Por transitividad, ¿sí? Si el número de proyecto me determina la descripción de proyecto, y el número de proyecto y el número de etapa me determinan todo esto, también está el número de proyecto, por lo tanto puedo aumentar y poner todos los atributos acá. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Con lo cual, con esta, yo tendría toda la clave primaria de proyectos de ingeniería. ¿Sí? Sí. Perfecto. Con lo cual, si yo tuviese una tabla, que era lo que hablábamos antes, una tabla para determinar todo esto, me tiene harta ese cosa que se me viene para acá. Tengo una tabla donde tengo número de proyecto, número de etapa, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, detalle de etapa, fecha de inicio, fecha de fin de la etapa, ¿sí? Tentativa, fecha real y observaciones. Una tabla con todos esos datos, que lo que sucede es que se van a repetir sistemáticamente estos datos. ¿Por qué? Y porque número de etapa, detalle, fecha tentativa, etcétera, es un grupo repetitivo. O sea, para cada proyecto se repite que hay un montón de etapas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el proceso que me permite eliminar redundancias, ¿sí?, y llegar a un esquema normalizado es el proceso de normalización, que pasa por varias formas normales. La primera forma normal, recién lo decíamos hace un ratito, me decía que no tiene que haber ni atributos repetitivos, ¿sí?, ni compuestos, ni multivaluados, para que yo esté en la primera forma normal. Si yo dejo esto como está acá, ¿sí?, como una tabla, y digo proyectos, ¿sí?, y lo dejo así como está,
si bien no tengo grupos repetitivos ahora, ¿por qué? Porque definí como clave primaria a número de proyecto y número de etapa, con lo cual, para esa clave primaria voy a encontrar un solo valor. Pero lo que tengo es mucho dato repetido. Entonces, ya sea partiendo de que tengo un grupo repetitivo acá, o de que tengo una clave primaria donde hay una dependencia parcial, que eso lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de lo que es una dependencia parcial? Que hay atributos, ¿sí?, que no son parte de la clave, que dependen de un pedacito de la clave. ¿Hay acá? Y lo que corresponden a cada uno. Lo que corresponden a cada una de estas dependencias funcionales que habíamos visto acá. ¿Sí? Claro, número de proyectos, descripción de proyectos, así. Entonces, ¿qué me dice la primera forma normal? Si hay grupos repetitivos o si hay dependencias, que lo puedo ver, esto estaría en la primera forma normal, pero si yo no considero esta como clave primaria, no está en la primera forma normal. ¿Por qué? Porque tengo dependencias parciales. Entonces, si yo separo esas dependencias parciales, las separo de la siguiente forma. Me quedo con los atributos que dependen de una parte de la clave en una tabla y me llevo esa clave otra vez a la tabla que estoy separando con los atributos que sí dependen en forma completa de esa clave. Profe, no entendí nada. No entendí nada. No es fácil. A ver. ¿Cómo te lo explico? Ya usé 2 recursos para explicarte. Ujú. O sea, lo que no entiendo es por qué volvés a poner número de proyecto con número de etapa. Si no, no la podías identificar a la etapa. Así sería. Claro. Que es lo mismo que hicimos antes, ¿te acordás cuando planteamos la dependencia funcional? Que pusimos número de proyecto y número de etapa. ¿Por qué? Sí. Porque las etapas eran correlativas dentro del proyecto. Entonces, si yo Ujú. no tenía el número de proyecto, no podía identificar el número de etapa. Con eso armamos una clave. Y dijimos que con esa clave, número de proyecto y número de etapa, podíamos encontrar todos los otros atributos. Sí. ¿Sí? Entonces yo podría hacer una tabla así. Una tabla sería, les voy a dibujar una tabla. Si yo tuviera el pizarrón acá, estaría fantástico. Les voy a dibujar una tabla con todos esos atributos. Y ya se las comparto. Eh, ya estoy con ustedes, ¿eh? Los voy compartiendo así. No me ven mi cara solamente. Y ya que estamos, grabo la otra clase porque en la clase anterior de administración de recursos se me perdió una. Bien, compartamos.
Entonces, yo tengo número de proyecto, una columna, número de etapa otra columna, descripción del proyecto otra columna, fecha de inicio del proyecto otra columna, fecha fin de proyecto otra columna, detalle de la etapa, ufa. Bueno. Muchos atributos. Bueno. Si yo tuviera que implementar este sistema, nada más con con los atributos que fuimos viendo, tendría una situación así. Una tabla donde guardo todos los datos de este proyecto y sus etapas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede Sí. ser? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Fecha de fin real, le vamos a poner algunos datos y observaciones. Entonces, yo tengo el proyecto 1, con el número de etapa 1, el proyecto se llama Río 1, empezó el 1 de marzo del 2020, va a terminar el 31 del 12 del 2022, y después tengo, ¿me está faltando algo? No, no me está faltando nada. El número de etapa, ¿sí? Para una mayor practicidad me voy a llevar esta columnita, la voy a poner acá, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor. Entonces, el proyecto 1, descripción Río, que empezó el 1 del 3 de 2020 y termina el 31 del 12 del 2022. En la etapa 1 se hizo el pozo es un edificio, y se hizo el pozo. ¿Sí? Y se empezó el 1 del 3 del 2020, y la fecha tentativa era el 31 de marzo del 2020, estamos en veremos por el coronavirus. No se termina todavía. ¿Sí? Y después vendrá la etapa 2. ¿Puedo hacer esto nada más? Que es poner el obrador, ¿sí? Que también se puso el 1 del 3 del 2020. ¿Puedo hacer esto solo? ¿En esta tabla? Hay que identificar No el puedo. ¿Por qué? ¿Qué tengo que identificar? Otra número, vez pero esto lo tengo que volver a poner acá. Y si tuviera la tercera etapa, ¿sí? Ah, pero yo pensé que preguntabas si lo podías hacer por si no querías escribir tanto en la otra cosa. ¿Cómo? No pensé que si lo podías hacer que preguntaste si lo podías hacer de manera funcional, sino que pensé que querías preguntar para no escribir tanto en los otros cosas. O sea, me lo pensé como si no sé, si nos molestaba si escribías nada más abajo. Ah, pero se entiende que si yo tengo que ir a buscar un registro, tengo que tener todos los datos, ¿no es cierto? Sí, obvio. Y esto los estoy repitiendo Sí, sí. 25 millones de veces. Si le quiero cambiar la descripción al proyecto, tendría que venir acá y cambiársela a todo esto. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que me hace la normalización? Me dice, no, fíjate que yo acá tengo algunos atributos, como descripción de proyecto, fecha de inicio y fecha de fin, ¿sí? Que dependen nada más que del número de proyecto. Si vuelvo no sé si me va a dejar volver y que ustedes lo vean.
¿Lo ven ahí? ¿Ven que yo pase a Word? No, estamos viendo Excel. Entonces vamos a compartir otra vez. Acá. Vamos a compartir y vamos a ver el... No es esta. Voy a variar. Compartir. Acá. Nosotros habíamos definido que con número de proyecto y número de etapa podíamos encontrar todos los otros valores, lo cual era cierto. El problema está en que se repiten los valores. Se repiten descripción de proyecto, fecha de inicio y fecha de fin, para cada una de las etapas que estamos considerando. Entonces, al haber repetición de datos, ¿sí? La normalización lo que está buscando, ¿qué es? Eliminar esa redundancia. ¿Cómo la elimina? Bueno, en principio dijimos, no habría grupos repetitivos acá, porque estoy pensando como que número de proyecto y número de etapa es una clave primaria, que me determina un único valor de todo el resto del conjunto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Sí. Con lo cual en la primera forma normal estaríamos, porque no habría grupos repetitivos, que sí se veía acá que había un grupo repetitivo, pero al encontrar esta clave podemos no tener. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Separe. ¿Por qué? Porque si yo tengo atributos que dependen de parte de la clave, como son descripción de proyecto, fecha de inicio y fecha de fin, es una dependencia parcial. No debería existir para que no haya redundancia. Entonces, ¿cómo lo separo? Y lo separo tomando esos atributos que dependen de parte de la clave en una tabla, la dejo en proyectos, y todo el resto de los atributos la dejo en otra tabla. Le llamé etapas, porque ya sé que son etapas. Ahora sí entendí. ¿Sí? ¡Ay, qué suerte! Sí. ¡Aleluya! Buenísimo. No es fácil de entender, ¿eh? Por eso yo voy a tratar de buscar todas las alternativas posibles para que lo entiendan. Pero me alegra si lo entendiste. Y si hay alguno que no lo entendió, me dice. Pues vamos a hacer un montón de ejemplos de esto. Bien. Ah, sí, se entendió, profe. Bueno. Alivio. Bueno, en este no hay dependencias transitivas, que habíamos visto la otra vez. Entonces, estaría también en la segunda forma normal y en la tercera forma normal. Está en la segunda y está en la tercera. La dependencia transitiva es cuando dentro de los atributos del determinado yo encuentro que hay dependencias. ¿Tá? Ahora vamos a buscar un ejemplo donde haya eso. Déjame ver si en la segunda... Acá. Vamos a agregar ahora a los empleados a este juego que hicimos acá. Nosotros veníamos acá, teníamos además empleados que trabajaban en proyectos. Siguiendo el mismo criterio que seguimos antes, yo tenía un grupo repetitivo en empleados, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Bueno, con el mismo criterio que teníamos antes, con un número de proyecto, no, perdón, con un legajo, les voy a copiar estas tres dependencias funcionales que son las que me ayudan para trabajar acá. Entonces acá agregamos, esto se los dejo, después se los mando al grupito. Agregamos las dependencias que faltaban. Y tomamos del digamos, ejercicio
uno ve esta regla. Nada más que esta porque es la que necesito para mostrarle la otra. Dice que cada empleado tiene una categoría. Entonces, yo tenía que un legajo me determinaba el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y la fecha de nacimiento. Pero me dice que cada empleado tiene una categoría. O sea que el legajo también me determina un código de categoría. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, Bien. sí, sí. ¿Y puedo poner acá una descripción de categoría? Sí. Porque estando ahí, también la puedo poner acá. Eso por los axiomas de Armstrong, ¿sí? Bien. Yo lo puedo poner acá o puedo dejarlo y no ponerlo. Pero lo quiero poner ahí porque esta que está acá, ¿qué va a hacer ahora en mis formas normales o digamos en mi modelo normalizado? ¿Qué les parece que va a hacer? A ver, si yo sigo trabajando con estas dependencias funcionales, voy a poner acá abajo, a ver, ¿es un grupo repetitivo? No. Un legajo me determina una única categoría, o sea que no hay un grupo repetitivo acá. Ahora, yo podría hacer esto, todo esto, perdón, ponerlo acá y hacer que un legajo y una fecha de inicio de proyecto me determinen todo esto que determinaban antes, más todos los datos del legajo. ¿Puedo hacer esto? Por los axiomas de Armstrong, de aumentatividad, bueno, perfecto. O sea que todo esto yo lo podría, o yo podría tener una tabla con todo esto. Sí, Bien. Entonces, podría poner, y esta tabla se llama empleados proyectos, porque es lo que tiene, empleados proyectos, y que tiene todo esto. Y esa es mi clave primaria, ¿sí? Legajo, fecha de inicio de legajo en el proyecto, ¿sí? Me determinan un solo valor de todo esto, o sea que somos felices y podríamos tener, como hicimos antes, una tabla con todo esto. Ahora, tener una tabla como todo esto, como dijimos antes, nos implica tener mucha redundancia de datos, o sea, se va a repetir este legajo con todos los apellidos y nombre de la persona tantas veces como el número de proyectos hayan trabajado. Entonces, si bien esto está en la primera forma normal, porque no hay grupos repetitivos, porque hemos definido que esta es la clave primaria y para esta clave primaria hay un único valor, sí hay dependencias parciales. O sea que estamos para la segunda forma normal, tenemos que hacer desaparecer esas dependencias parciales. Si queremos hacer desaparecer esas dependencias parciales, ¿cómo transformamos ese esquema de relación? Me llevo, a ver, legajo, fecha de inicio, eso serían una clave con sus atributos. con los que dependen exclusivamente de esas claves, ¿sí? De esas dos claves. De esas dos claves de esos dos atributos como clave juntos. Entonces, empleado proyecto tiene todo esto, pero hasta acá, porque todo esto depende de otro Depende pedacito de la clave, de del un pedacito legajo. de la clave, que es ¿cuál? Legajo. 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 Entonces, al legajo me lo llevo a una tabla de empleados, ¿sí? Sí. Bien, me lo llevo a una tabla de empleados,
que solamente tenga legajo, no tenga los que dependen de la clave completa, sino apellido y nombre, dirección, teléfono, los datos específicamente del empleado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Hasta acá estamos en la segunda forma normal. Vamos a sacar esto, que está acá. Bueno, me faltaría poner qué cosa para que quede lindo esto y que haya integridad referencial. Uy, esperen que borré. Foránea. Las claves foráneas. Esto estaba acá, y me tengo que poner que el legajo es clave foránea a empleados. Bueno, pero acá pasa algo. Me voy a traer esta dependencia funcional para que la vean. Resulta que el código de categoría me determinaba la descripción de categoría. Quiere decir que, si bien no hay una dependencia parcial, porque el legajo me determina todo esto, hasta código de categoría, y código de categoría me determina descripción de categoría. ¿Sí? Esta dependencia es una dependencia transitiva con respecto al legajo. Legajo me determina el código de categoría y el código de categoría me determina la descripción de categoría. Hay una transitividad. Entonces, para estar en la tercera forma normal, tercera forma normal, la profe no tiene ganas de escribir, yo lo que tengo que hacer desaparecer son las dependencias transitivas. Entonces, no dependencias transitivas. ¿Y qué haces, profe? Tipo, ¿las separás Las en separo. tablas? Ah, Claro, bárbaro. lo mismo que hice antes. Lo mismo que hice antes. Esta es una dependencia transitiva, ¿sí? Código de descripción, código de categoría, descripción de categoría. Entonces, ¿qué hago? La separo. Entonces, vuelvo a tener todo lo mismo de antes, menos esa dependencia transitiva que la separo. Entonces, dejo el código siempre en la tabla anterior, armo una tabla de categoría, en este caso, donde pongo el código de categoría y la descripción de la categoría, el código de categoría como clave y la descripción de categoría. ¿Y qué más hago para no romper la integridad referencial? Clave foránea de código de categoría. Claro, código de categoría es clave foránea a categorías. Bien. Si se van fijando, así les tiene que haber quedado el pasaje a tablas del 1A, en el caso de, digamos, de empleados proyectos y todo esto de proyectos de etapas, ¿sí? Y lo del legajo sin incluir la parte de código de categoría, descripción de categoría, que yo lo saqué del 1B. ¿Está? ¿Pero se entiende? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Nos quedan 10 minutos de la clase para hacer... A ver. Sí. Bueno, espérate que después le pongo colorcitos a esto para que lo tengan mejor. Vamos a hacer un ejercicio más Profe, ¿este documento por dónde lo pasás después? por el WhatsApp. Ah, bárbaro. Te lo mando por el WhatsApp. A ver. Les voy a traer un ejercicio que es de un parcial. ¿Está? Para que ustedes vean cómo esto mismo se resuelve en un parcial. Bueno, ¿dónde estoy?
Sí, acá. Bueno, esto es un ejercicio de parcial. Está definida la clave primaria, ¿sí? Y tienen un montón de dependencias funcionales ahí. ¿Las están viendo? Sí. Bien. Dice que hay una tabla que se llama pedidos clientes, que tiene número de pedido, ítem de pedido, y de toda esa clave dependen la fecha del pedido, el número de cliente, la razón social, el quick, el ID del artículo, bla, 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 bla. ¿Sí? Y todos esos atributos. Bien. A ver si me pueden identificar. Sí, en pedidos clientes hay dependencias parciales. ¿Hay dependencias parciales? Eh, Sí, ¿Cuáles? ID artículo, descripción de artículo. Esa es un ítem de transitiva. pedido. Ojo. Esa es Ah, transitiva. parciales. No, perdón. Parciales. ¿Cuáles son las parciales? Las que dependen de un pedacito de la clave primaria. El número de pedido con la fecha, el número de cliente, la razón social, el quick. Perfecto, que está dado por, se las voy a marcar, por esa dependencia funcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que esto estuviera en las, porque está en la primera forma normal, porque no hay grupos repetitivos, porque dado una clave, dado un valor de la clave, me determina un solo valor de todo el resto. Entonces, para estar en la segunda forma normal, ¿qué tendría que hacer yo? Separar las dependencias transitivas. ¿Sí? ¿Cómo las separo? Hago una tabla de pedidos. Una tabla de pedidos. La voy a copiar 2 veces. Que tenga la parte de la clave de la que depende el resto y los atributos que dependen de esa parte de la clave, que son fecha de pedido, número de cliente, razón social, el quit, pero no la parte de los artículos. Porque esas dependen de la clave completa. ¿Está bien? ¿Y de acá qué saco? Todo el resto. Todo lo que dejé allá arriba. ¿Me siguen? Profe, ¿cantidad no iría también? No, porque la cantidad es la cantidad del artículo. Ah, ¿Está bien? sí, sí. Bien. Entonces, todo esto va acá. Y esto, que descripción artículo y cantidad, va acá arriba. ¿Sí? Y ahí estamos en la segunda forma normal. Profe, me queda la duda con monto total y cantidad. Cantidad es la cantidad de ese artículo que estoy comprando. Pensá en una factura. Claro, pero cantidad de pedido, cantidad va dentro del pedido. O sea, pues yo te pido una cierta cantidad, el cliente me pediría una Perdón, cierta es el cantidad. pedido. Perdón, vamos a ponerle un Ah, nombre coherente, porque si no, no se entiende. Y este es el detalle del pedido. O pedidos detalle, como quieras ponerle. ¿No se entiende por qué cantidad está acá? sí, ahora sí. Ah, porque se llamaba feo. No, porque de la otra forma quedaba como que el artículo era la cantidad y si la cantidad va dentro del pedido, por eso. Ahora está bien. Sí, sí, está en el mismo lugar de antes, yo no lo cambié, lo único que le cambié es el nombre de la tabla. Está bien, sí, sí. ¿Está? La cantidad, para cada liñita del pedido yo tengo un artículo, su descripción y la cantidad. Y el monto total se arma en función de todo el pedido. ¿Está bien hasta ahí? Estamos en la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque eliminé las dependencias que se llaman dependencias parciales. O sea, de partecita de la clave. Para estar en la tercera forma normal, lo que tengo que eliminar son las dependencias transitivas. Acá elimino dependencias parciales. Y para la tercera forma normal,
elimino dependencias transitivas. ¿Hay dependencias transitivas? Sí. Sí, ¿Cuáles son? y de artículo. artículo. En pedido de detalle está el ID de artículo. ¿Y en pedido solito? Número de cliente. El número del cliente, que en realidad tendríamos que definir si nos gusta número de cliente o quit del cliente como Quit. clave. Generalmente a las empresas les gusta el número, ¿vos sabés? Porque nadie se va a acordar del quit, pero todo el mundo sabe quién es el cliente número 5. O número fulanita. Entonces, lo que hacemos es volvemos a copiar pedidos, sacamos la partecita de pedidos que nos importa, vamos a trabajar con una tabla de clientes, le damos a dejar el número del cliente acá en negrita, todos los otros se van, razón social y quit del cliente queda ahí, ¿sí? Y de la tabla pedidos se van razón social y quit del cliente, porque quedaron en la tabla cliente. Y me queda el número de cliente que tendría que poner ¿qué cosa? ¿Qué número de cliente? ¿Qué pasa? Foránea. Es clave foránea a clientes. Bien, y lo mismo hago con pedidos de detalle. ¿Qué tendría que sacar? Que era, ¿cómo se llama? Una dependencia transitiva. La parte de artículos. Una ¿Sí? tabla de artículos. Entonces dejo artículos, que va a tener ¿qué cosa? ID del artículo. Esta estaba en una dependencia funcional, ¿eh? No es que se me ocurrió a mí, estaba acá. ID de artículo, descripción de artículo. ¿Qué sería ítem pedido? O sea, en términos, un ejemplo. Un ejemplo, pensá en un comprobante. Pensá en un comprobante que tiene una cabecera, el comprobante, y un detalle abajo. El ticket del supermercado. Sí, sí, Arriba yo tiene digo en particular el atributo ítem pedido. O sea, ¿qué podría 1, ser? 2, ¿Qué 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para poder Ok. volver a repetir. Porque si yo le pongo el ID de artículo como parte de la clave, un artículo no lo podía repetir. Viste que cuando vos pasás por la caja del supermercado, a veces pasás 3 artículos iguales y después los volvés a pasar. ¿Mm? Claro, sí, ahí entendí. Numeramos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Correlativo. Bien, entonces de acá desaparece descripción de artículo, me queda la clave foránea y listo, se terminó. Bueno, esto yo se los paso, porque ya queda menos de un minuto. Y espero que hasta ahí hayan entendido, y les dejo para hacer más ejercicios. ¿Está? Les paso.